Algo curioso sucede justo antes del invierno. La vida empieza a mostrarte señales que ignoraste meses enteros. Conversaciones que se repiten, oportunidades que vuelven disfrazadas, pensamientos que golpean más fuerte cuando el frío se acerca. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Hay momentos que el destino coloca en tu camino, y este es uno de ellos. Piensa en tu vida reciente. Has pasado semanas diciendo cuando tenga tiempo, cuando las cosas se calmen, cuando llegue el momento. Pero el momento nunca llega. Y ahora ves el invierno aproximarse como un espejo incómodo. Te muestra lo que has avanzado y lo que no. Observa tu rutina actual. Te levantas con cansancio. Haces lo necesario. Sobrevives el día. Apagas incendios. Reacciones en lugar de decidir. Tu energía cae al final de la tarde. Tu claridad mental desaparece antes del anochecer. Y en silencio te dices, no puede empezar otro año así. Mira un instante a tu familia. ¿Qué ven ellos cuando el frío llega? ¿Ven a un hombre que se fortalece con la adversidad? ¿O a alguien que empieza a derrumbarse cuando la presión aumenta? Tus hijos aprenden tu respuesta. Tu pareja siente tu tensión. Y tu casa se vuelve una extensión de tu estado interno. Ahora mira tu pasado. ¿Cuántos inviernos pasaron sin que cambiaras nada? ¿Recuerdas aquel diciembre donde prometiste que el próximo año sería diferente? ¿Recuerdas cómo te juraste no repetir los mismos errores? ¿Recuerdas cómo volviste a caer en las mismas rutinas? No te faltaba talento, te faltaba un invierno de decisión, porque el invierno no es solo una estación, es una prueba. Te obliga a mirar tu fuerza real, tu disciplina real, tu carácter real. Y cada invierno que pasa sin despertar, define otro año igual al anterior. Esa es la verdad que nadie quiere admitir. Ahora imagina el otro camino. Este invierno, tú decides construirte. Tú decides levantarte antes que el sol. Tú decides leer cuando otros se rinden. Tú decides entrenar mientras otros se esconden del frío. Tú decides controlar tu mente cuando otros se quejan del clima. Imagina llegar a enero sin culpa, sin arrepentimiento, sin esa sensación de que pude haber hecho más. Imagina mirar a tu familia y ver orgullo en sus ojos. Imagina que tus competidores sienten tu avance incluso desde lejos. Imagina que por primera vez no le temes al invierno, porque te transformó. Y aquí viene la línea que divide tu vida en dos. Lo que hagas en los próximos 90 días va a determinar cómo vivirás los próximos 900. No exagero. Cada hábito que formes ahora se congelará en tu carácter. Cada disciplina adoptada permanecerá en ti. Cada excusa que aceptes se convertirá en tu futuro. Este invierno no se te presentó para destruirte. Se te dio para moldearte, para obligarte a decidir quién vas a ser cuando la primavera llegue. Puedes entrar al invierno como entraste al año, cansado, confundido, frustrado. O puedes entrar como un hombre que finalmente entendió que la vida cambia cuando él cambia primero. El invierno está por comenzar, y tú sabrás, dentro de unos meses, si este momento fue una llamada o una oportunidad que dejaste pasar. Un hombre jamás conoce la magnitud de sus fuerzas interiores hasta que la vida lo deja solo frente a los vientos que no puede detener. Cuando el clima se vuelve áspero y la luz se debilita, el alma se ve obligada a mostrar aquello que ha construido en silencio durante los días más tranquilos. Es en ese momento, cuando las hojas ya han caído y la tierra parece dormida, que el destino exige cuentas del uso que hemos dado a nuestra voluntad, a nuestros hábitos y a nuestras decisiones. El invierno no llega únicamente para bajar la temperatura del aire, llega para medir la temperatura del espíritu. Llega para observar si aquello que el hombre ha proclamado durante meses se sostiene cuando el frío le habla con voz firme. Muchos hombres declaran tener grandes propósitos cuando el clima les sonríe, cuando nada perturba su marcha y cuando la luz es abundante. Pero el verdadero carácter no se forma en esas estaciones. Se revela cuando la noche se extiende
y la incertidumbre camina silenciosa alrededor del hogar interior. Así como el granjero sabe que la semilla debe enfrentar la oscuridad profunda bajo la tierra antes de brotar, el hombre debe saber que su crecimiento más serio no se produce en momentos de comodidad. Se produce cuando el tiempo parece detenerse y el frío golpea en las ventanas de su pensamiento. Allí, donde otros retroceden, el hombre que entiende las leyes del progreso siente una llamada que no proviene de la imaginación, sino de la inteligencia que gobierna todas las cosas. Esa llamada no destruye, despierta. He observado, a través de mis años de estudio entre los hombres que lograron erguirse sobre la adversidad, que todos tuvieron su invierno personal. Ninguno avanzó sin antes enfrentar un periodo donde su fuerza fue sometida a prueba. Edison, durante noches interminables, sostuvo la idea que ardía en su mente mientras su cuerpo sufría cansancio y escasez. Carnegie, siendo apenas un muchacho, aprendió que una estación adversa podía fortalecer la resolución de un espíritu decidido. Lincoln caminó entre sombras internas que hubieran quebrado a cualquier otro, pero utilizó ese invierno para templar una determinación que más tarde sostendría a toda una nación. El hombre que siente temor ante el invierno no teme al invierno en sí, sino a su propia falta de preparación. Teme ver con claridad lo que ha pospuesto durante meses. Teme observar que su disciplina ha sido débil, que su propósito ha sido incierto y que su voluntad ha cedido terreno ante pequeñas excusas. Por esta razón, el invierno se convierte en un mensajero poderoso. Llega sin pedir permiso y revela sin suavidad aquello que se ocultó durante la ligereza de las estaciones pasadas. Cuando el clima cambia, el rostro del hombre también cambia. Su andar muestra si ha estado caminando con firmeza o si ha estado arrastrando los pies sin convicción. Su mirada muestra si ha conservado un ideal vivo en su pensamiento o si lo ha dejado apagarse como un carbón olvidado. La familia que lo observa puede distinguir, sin palabras, si está frente a un hombre cuya alma se fortalece con la adversidad o frente a uno que se debilita ante el primer contacto con el frío. La verdad, siempre silenciosa pero siempre justa, se presenta ante el hombre justo antes del invierno. Esa verdad dice: aquí están tus hábitos, aquí está tu disciplina, aquí está tu propósito verdadero, aquí está tu voluntad, y aquí está la vida que has construido con ellos. No existe excusa capaz de ocultar estos resultados. No existe explicación que disimule aquello que la repetición diaria ha grabado en el carácter. Y es precisamente por esa razón que el invierno es indispensable para el crecimiento del hombre. Cada estación difícil trae consigo una oportunidad escondida, una oportunidad que solo aparece ante aquellos que deciden no rendirse. Así como el minero sabe que la profundidad oculta la riqueza que la superficie no ofrece, el hombre que conoce las leyes de la mente sabe que las pruebas revelan fuerzas que jamás se muestran en los días tranquilos. Cuando el frío aprieta, la mediocridad retrocede y la grandeza se anuncia en quienes han decidido no ceder. Es en épocas de adversidad cuando el hombre descubre que la repetición es la fuerza que mueve montañas invisibles. Cada pensamiento repetido se convierte en un ladrillo que sostiene el edificio interior. Cada hábito repetido se convierte en la columna que sostiene el espíritu. Cada afirmación repetida se vuelve la voz que guía al hombre cuando todo afuera parece tomar un rumbo incierto. Por esta razón, la repetición nunca debe ser vista como monotonía, sino como el instrumento con el que uno cincela su destino. El invierno no premia al hombre que improvisa, premia al hombre que se preparó mientras otros hablaban. Aquellos que esperaron a que la vida les entregara condiciones ideales descubren demasiado tarde que las condiciones nunca serán ideales para quien no toma decisiones firmes. El hombre que actúa siempre tendrá una ventaja sobre el hombre que espera, porque la acción crea calor, movimiento y dirección, mientras que la espera prolongada enfría la voluntad y apaga la llama del propósito.
La voluntad del hombre debe erguirse como una antorcha que no permite que la oscuridad reine dentro de su pensamiento. Ningún viento puede apagar la llama de un ideal que se repite día tras día. Y ningún frío puede congelar la energía de un hombre que ha decidido caminar aunque sus pasos sean lentos. La decisión firme transforma al invierno en aliado, pues cada viento que sopla se convierte en un recordatorio de la fortaleza que está siendo formada. Un hombre que se levanta temprano, aun cuando el clima parece invitarlo a permanecer en la comodidad, se convierte en dueño de una fuerza interior que pocos poseen. Un hombre que dedica tiempo a fortalecer su mente, mientras otros se lamentan por el frío, se convierte en ejemplo para su familia. Un hombre que controla sus pensamientos en lugar de permitir que las circunstancias los controlen, se convierte en faro para quienes lo rodean. Cuando un hombre actúa de este modo, los demás comienzan a verlo con nueva admiración. Su familia encuentra seguridad en su calma. Sus hijos observan en él la figura que resiste y avanza. Sus compañeros sienten que su presencia impone respeto sin necesidad de levantar la voz. El mundo, silenciosamente, reconoce que un espíritu decidido ha despertado. Y esa transformación siempre comienza en los días previos al invierno. El invierno, para el hombre que sabe pensar, no es estación de derrota sino de reconstrucción. Es el tiempo donde se ajustan los planes, donde se endurecen los hábitos y donde se fortalece el carácter. Es el período donde las excusas pierden valor, donde la voluntad se pule y donde el propósito encuentra su tono más firme. Cuando un hombre acepta esta verdad, deja de temer a las estaciones, porque entiende que su destino no se rige por el clima exterior, sino por la intensidad del clima interior que él mismo ha creado. La historia está llena de hombres que utilizaron su invierno para transformarse. No fueron las comodidades las que los elevaron, fueron las dificultades. No fueron las condiciones perfectas las que les enseñaron sus mayores lecciones, fueron los momentos en que todo parecía perdido. Cada invierno que superaron se convirtió en una columna de fuerza, y cada columna de fuerza los preparó para sostener una vida más grande. Un hombre puede pasar muchos inviernos sin cambiar nada. Puede repetir los mismos hábitos, sostener las mismas dudas, vivir las mismas excusas. Pero el día en que decide que un invierno será diferente, ese día su vida se divide en dos. De un lado queda el hombre que cedió ante la pereza, la indecisión y la falta de propósito. Del otro lado, nace el hombre que finalmente se hace cargo de su destino. Cuando un hombre decide caminar hacia el invierno con firmeza, el invierno no puede detenerlo, porque la fuerza que lo guía no proviene del clima, sino de su convicción. La naturaleza respeta al hombre que respeta su propósito, y la vida misma abre caminos al hombre que está dispuesto a marchar cuando otros retroceden. Afirmaciones como estas deben acompañar al oyente en esta parte del guión. Mi espíritu se eleva cuando la adversidad aumenta. Mi propósito arde más fuerte que cualquier viento. Mi voluntad gobierna mis actos, y mis actos gobiernan mi destino. Quien repite estas palabras no está pronunciando sonidos sin valor. Está moldeando su carácter, está alimentando la llama que lo protegerá del frío, está grabando en su mente la imagen del hombre que desea convertirse. Este es el mensaje esencial. El invierno no llega para pronunciar castigos, sino para ofrecer claridad. El hombre que comprende esta verdad, en lugar de lamentarse, se prepara. En lugar de retroceder, avanza. En lugar de apagar su espíritu, lo enciende. Y cuando la primavera llegue, todos verán que los meses más fríos fueron los que construyeron al hombre más fuerte. La mente del hombre es como una casa construida en lo alto de una colina donde soplan vientos de toda clase. Algunos vientos traen rumores de duda, otros traen voces de desaliento, otros llegan con noticias de oportunidades. Pero lo que distingue al hombre decidido no es el clima exterior, sino el fuego que él mantiene encendido dentro de su propio hogar interior.
porque ningún viento puede apagar la llama que se alimenta de pensamientos firmes y repetidos. He observado a lo largo de mi vida que no existe fuerza más grande que la del pensamiento dirigido con propósito. Cuando un hombre permite que cualquier idea penetre en su mente sin vigilancia, ese hombre abre la puerta de su hogar a visitantes indeseables que tarde o temprano reclaman el derecho de quedarse. En cambio, cuando el hombre decide que solo las ideas que fortalecen su carácter tendrán permiso para entrar, entonces su mente comienza a calentarse como un hogar bien cuidado en medio del invierno. Así como en las viejas cabañas rurales se colocaban troncos en la chimenea para mantener el calor durante la noche, el hombre debe aprender a colocar pensamientos vigorosos en su mente antes de que la duda intente avanzar. Cada pensamiento noble es un tronco, cada afirmación de propósito es una chispa, cada repetición es el acto de mantener vivo el fuego. Y así, como un hogar que no se atiende termina por enfriarse, una mente que no se vigila se llena de confusión. A esto, algunos lo llaman autosugestión, aunque yo prefiero referirme a él como el arte de alimentar la voz interior. Esa voz puede elevar o hundir al hombre según las palabras que él mismo decida colocar en ella. Ningún otro ser humano puede gobernar esa voz. Es la única propiedad que pertenece por completo al individuo. Por eso es allí donde comienza toda victoria y donde se gesta toda derrota. Quien gobierna esa voz, gobierna su destino. Quien la descuida, entrega su futuro al azar. Cuando se acerca el invierno, esa voz interna se vuelve más necesaria que nunca. Porque en los días fríos, cuando la energía parece desvanecerse y la voluntad flaquea, la mente busca una dirección clara. Si la voz interna es débil, el hombre se debilita con ella. Si la voz interna es firme, el hombre se mantiene de pie sin importar cuán bajas sean las temperaturas de la vida. La voz interior es el mayordomo del hogar mental, el guardián de la puerta, el centinela que decide qué pensamientos son huéspedes y cuáles son intrusos. Muchos hombres caminan por el mundo ignorando esta verdad. Creen que sus estados de ánimo dependen del clima, de la suerte, de los demás o de acontecimientos que no pueden controlar. No comprenden que la causa de todo estado de ánimo nace en el hogar interior donde se formaron sus pensamientos dominantes. Si un hombre permite que la queja se aloje allí, inevitablemente verá su espíritu enfriarse. Si permite que el desaliento entre, pronto notará que su energía se agota. Pero si cultiva pensamientos de firmeza y convicción, entonces su espíritu se convierte en un fuego que ningún viento puede extinguir. Los hombres que alcanzaron grandeza sabían esto. Edison no habría logrado alumbrar al mundo si no hubiera mantenido su mente encendida durante las noches más oscuras de su vida. Ford jamás habría transformado la industria si no hubiera alimentado una idea con tanto calor interno que ninguna crítica logró enfriarla. Helen Keller no habría podido iluminar a millones de almas si no hubiera encendido dentro de sí una llama que ninguna adversidad física pudo apagar. Todos mantenían encendido un fuego interior que no dependía del entorno, sino de su vigilancia sobre sus pensamientos. Cuando un hombre se acostumbra a examinar la calidad de sus pensamientos como un granjero examina la leña que coloca en su hogar, comienza a notar cambios visibles. El cansancio cede su lugar a la claridad, la duda deja espacio a la resolución y el desaliento retrocede ante una voluntad que se afirma día tras día. El fuego interior no se enciende con un solo acto, sino con la repetición constante de actos pequeños. Ninguna llama surge sin una chispa inicial y sin manos que la alimenten después. Por eso es sabio que el hombre utilice afirmaciones de propósito como herramientas de encendido. No son palabras vacías, son decretos que ordenan a la mente unirse a la fuerza de la voluntad. Cuando un hombre repite, mi pensamiento obedece a mi propósito, no está pronunciando un sonido sin valor, está activando una ley que dirige su mente hacia la acción correcta. Cuando dice, mi espíritu no se enfría porque mi voluntad lo mantiene ardiendo,
está grabando en su carácter una postura de firmeza que más tarde se convertirá en costumbre. El hogar interior también se ve afectado por el orden. Un hogar descuidado invita al desorden, y una mente desordenada invita al fracaso. Cuando un hombre permite que sus pensamientos vaguen sin dirección, su mente se llena de humo que nubla la claridad necesaria para avanzar. El orden mental, en cambio, actúa como el aire que mantiene viva la llama. Un pensamiento bien dirigido vale más que 1000 pensamientos dispersos. La mente debe tener prioridades claras, pues sin ellas ninguna energía puede canalizarse hacia un destino definido. Es cierto que los pensamientos de un hombre influyen en quienes lo rodean. Cuando un hombre enciende su hogar interior, su familia siente el calor. No necesitan que él lo anuncie. Basta con su presencia. Sus palabras se vuelven más firmes, su mirada más clara, su conducta más serena. La casa se llena de una atmósfera distinta. Donde antes había tensión, aparece seguridad. Donde antes había inquietud, aparece confianza. Porque el hombre que controla su mente transmite una paz que no puede fingirse y una fortaleza que no puede ocultarse. Muchos hombres sorprenden a su familia con regalos o palabras grandiosas, pero descuidan el regalo más importante que pueden ofrecer: un espíritu gobernado por principios firmes. Nada conforta más a un hogar que un hombre que piensa con claridad. Nada inquieta más a un hogar que un hombre fluctuante en su pensamiento. Por eso, encender el hogar interior es un acto de responsabilidad hacia quienes dependen del ejemplo que el hombre ofrece con su conducta diaria. La repetición juega un papel decisivo. Nada grande se construyó sin repetición. Todo edificio necesita ladrillos colocados uno sobre otro. Toda melodía necesita notas repetidas para crear armonía. Y toda mente necesita la repetición de pensamientos firmes para formar un carácter fuerte. Muchos hombres abandonan demasiado pronto la práctica de dirigir sus pensamientos. Creen que un día de esfuerzo bastará para cambiar un hábito de años. Pero la mente no obedece a la prisa, obedece a la constancia. Un pensamiento repetido con firmeza se convierte en costumbre. Una costumbre sostenida se convierte en carácter, y un carácter fuerte se convierte en destino. Esa es la secuencia que ha guiado a los grandes hombres a través de los inviernos más intensos. Ninguno de ellos poseía privilegios especiales. Lo único que los distinguió fue su compromiso con su hogar interior. Mientras otros encendían su fuego solo cuando lo exigían las circunstancias, ellos mantenían su chimenea encendida aun cuando nadie los observaba. Debe saberse que la mente no permanece nunca en silencio. Siempre está recibiendo impresiones o produciendo pensamientos. Si el hombre no dirige esa actividad, las circunstancias lo harán por él. Por eso es tan esencial que el hombre asuma la autoridad sobre su propio pensamiento. No puede permitir que su mente sea como una casa sin dueño. Debe mantener las puertas cerradas al temor y abiertas a la resolución, cerradas a la duda y abiertas al propósito, cerradas a la queja y abiertas al esfuerzo. Porque las ideas que entran a la mente se convierten, tarde o temprano, en los hechos de la vida. Hay un poder misterioso en el pensamiento firme. Ese poder no proviene de artificios ajenos ni de influencias invisibles. Proviene de la convicción del hombre que sabe lo que quiere y se entrega por completo a la construcción de su propósito. Cuando un pensamiento se repite con suficiente intensidad, la mente se ajusta a él como el hierro se ajusta al golpe del herrero. Llega un momento en que la mente adopta la dirección del pensamiento dominante sin esfuerzo, consciente. Ese momento marca el cambio más profundo del hombre. El invierno exige ese tipo de pensamiento. Exige claridad, firmeza y dirección. Exige la clase de voluntad que no espera a que el clima mejore, sino que construye calor desde adentro. Un hombre que piensa de ese modo se vuelve inmune a los factores externos. Lo que antes lo detenía ya no tiene poder sobre él. Lo que antes lo confundía ya no logra desviarlo.
Lo que antes lo debilitaba ahora se convierte en una oportunidad para fortalecer su espíritu. Cuando se enciende el hogar interior, el invierno pierde su capacidad de intimidar, porque el hombre que ha aprendido a gobernar su pensamiento descubre que la estación fría no es enemiga, sino mensajera. El frío solo revela si el fuego es real o fingido. Cuando la llama interna arde, todo desafío se vuelve pequeño. Cuando se apaga, hasta los detalles más simples se convierten en peso insoportable. Por eso, el hombre sabio se prepara antes de que el invierno llegue. No espera a que el viento golpee para encender su hogar interior. Comienza hoy, ahora, en el instante en que comprende que la mente es el fuego que calienta su destino. Porque la decisión de encender ese fuego no puede posponerse sin costo. Cada día que el hombre deja su mente sin vigilancia, agrega un ladrillo más al muro del retraso. Cada día que enciende su hogar interior, agrega un ladrillo más al puente del progreso. Que estas afirmaciones sirvan de leña para encender ese hogar. Mi pensamiento se inclina hacia aquello que fortalece mi espíritu. Mi mente es obediente a mi propósito y firme ante la duda. Mi fuego interior no se apaga porque mi voluntad lo alimenta. El invierno no enfría mi espíritu, lo despierta. Cuando el hombre repite estas palabras, no está simplemente expresando deseos. Está colocando ladrillos en los cimientos de su carácter. Está fortaleciendo las murallas de su hogar mental. Está construyendo una identidad que resistirá las estaciones más rigurosas de la vida. Porque todo hombre puede encender un fuego cuando el clima es cálido, pero solo el hombre decidido puede encenderlo cuando el frío se acerca. Y es ese hombre, el que mantiene viva la llama interior, quien finalmente descubre que el invierno no fue un enemigo, sino una prueba que lo condujo a su grandeza. El hombre que desea avanzar en la vida debe comprender una verdad tan antigua como la propia tierra. Ninguna estación difícil sorprende a quien se prepara con diligencia, y ninguna estación benigna compensa al que desperdició los días previos. La vida siempre anuncia sus inviernos, pero solo los hombres que han aprendido a observar escuchan la advertencia. El que espera hasta el último momento descubrirá que el frío no perdona la demora, mientras que el que se prepara con tiempo convierte la adversidad en oportunidad. En las antiguas comunidades rurales, antes de que existieran comodidades que hoy muchos dan por sentadas, las familias sabían muy bien que la llegada del invierno exigía previsión. Durante los meses cálidos recogían víveres, reparaban techos, almacenaban leña y sellaban ventanas. No esperaban a que la tormenta se presentara para realizar estas labores. Sabían que todo lo que no se hiciera antes del frío difícilmente podría hacerse mientras el viento soplara con fuerza. Esa imagen sencilla contiene una de las leyes más profundas del éxito. Lo que se pospone se convierte en carga. Lo que se adelanta se convierte en ventaja. Así también ocurre con la mente y el carácter. La mayoría de los hombres ignoran que su espíritu requiere preparación constante para resistir las estaciones difíciles. Se comportan como aquel viajero que confía en que el camino será siempre llano y que al encontrarse con la primera colina se sorprende de su propio cansancio. La preparación interna debe realizarse cuando nadie la exige, cuando la vida parece estable, cuando el clima interior aún es templado. Quien espera a que la adversidad golpee para comenzar a fortalecerse, descubrirá que la adversidad siempre llega sin ofrecer tiempo de entrenamiento. La preparación del espíritu comienza con un hábito sencillo pero poderoso: examinar el propio pensamiento antes de examinar los acontecimientos externos. Las dificultades no se vencen solo con fuerza física ni con palabras de aliento. Se vencen con una mente organizada, disciplinada y llena de claridad. Así como el granjero revisa su leña para asegurarse de que arderá bien durante el invierno, el hombre debe revisar sus pensamientos para asegurarse de que los sostendrán cuando la vida se enfríe.
Un pensamiento débil es como una vara húmeda que apenas prende fuego. Un pensamiento fuerte es un tronco seco que arde con vigor cuando se le necesita. He observado a muchos hombres que, al igual que casas descuidadas, muestran señales de abandono en su interior. Sus hábitos carecen de orden, sus decisiones se retrasan por la duda, y su conducta diaria revela una falta de previsión que tarde o temprano les cuesta caro. No ven que cada día desperdiciado agrega un obstáculo en su camino. No comprenden que la falta de preparación adelanta la llegada del fracaso, mientras que la preparación adelanta la llegada de la victoria. Lo que el hombre no organiza hoy, la vida se lo cobrará mañana. El hombre que se prepara, en cambio, utiliza cada día como herramienta de edificación. Observa su conducta y elimina lo que debilita su espíritu. Ajusta sus rutinas para fortalecer su disciplina. Deja claro su propósito para evitar que los vientos de la indecisión lo desvíen. Se anticipa a las dificultades como un capitán que estudia la ruta antes de zarpar. Y así como el navegante que comprende los mapas evita las tormentas innecesarias, el hombre que comprende la preparación evita derrotas que pudieron prevenirse. Los hombres que alcanzaron grandeza no fueron improvisadores. Rockefeller estudiaba cada paso con precisión incluso cuando era joven y desconocido. Nada dejaba al azar. Sabía que el éxito no era el resultado de un golpe de suerte, sino de una preparación meticulosa. Andrew Johnson, antes de ocupar el cargo más alto de su nación, comprendió que sus noches debían llenarse de estudio si quería elevarse por encima de las circunstancias adversas en las que nació. Clara Barton, que más tarde se convertiría en símbolo de entrega y fortaleza, preparó su espíritu en silencio durante años antes de enfrentar los campos donde la vida pendía de un hilo. Estos ejemplos no son relatos para entretener. Son faros que muestran lo que ocurre cuando el hombre entiende que la preparación es la raíz de toda seguridad. La mente que se prepara ve oportunidades donde otros ven obstáculos. El hombre que se prepara camina firme incluso cuando el piso parece resbalar. Quien se prepara descubre que el mundo parece abrirse ante él no porque el camino sea más fácil, sino porque él mismo se ha hecho más fuerte. Hay un arte en la preparación que pocos dominan. El arte de ordenar la vida antes de que la vida exija ese orden. Esto implica revisar hábitos, evaluar decisiones, corregir errores y fortalecer virtudes. El hombre debe examinarse con honestidad, sin indulgencia, y reconocer qué debilidades podrían convertirse en grietas cuando el invierno llegue. Esa honestidad consigo mismo es una de las formas más elevadas de sabiduría. Ningún hombre puede corregir lo que se niega a ver, así como ninguna casa puede repararse si el dueño insiste en ignorar las goteras. Muchos hombres desean cambiar su vida sin cambiar sus hábitos. Quieren una estación nueva con conductas viejas. Quieren una cosecha distinta sin sembrar semillas diferentes. No comprenden que la vida nunca concede excepciones a estas leyes. El hombre que quiere cambiar su destino debe comenzar por cambiar aquello que repite cada día. Ningún acto aislado transforma la existencia. La repetición consciente de actos ordenados, sí. Esa es la esencia de la preparación. Convertir en disciplina lo que antes era antojo y convertir en hábito lo que antes era improvisación. La preparación también exige renunciar a distracciones que entorpecen la mente. Una mente dispersa, igual que un taller desordenado, no produce obras de valor. El hombre que se rodea de ruido interior no escucha la llamada del deber. Por eso es necesario eliminar lo que no aporta al espíritu. Algunos pensamientos deben cerrarse, algunos hábitos deben abandonarse, algunas voces deben silenciarse. Nada grande se construye sin despejar el terreno, y la preparación es, en gran parte, un acto de limpieza interior. Debe entenderse que el invierno siempre se acerca más rápido para quien no se prepara. La mente del hombre desprevenido sufre más que la del hombre disciplinado. La dificultad pesa más para el desordenado que para el organizado.
La imprevisión multiplica el frío, mientras que la preparación lo disminuye. El hombre que llega al invierno sin haber fortalecido su propósito siente miedo. El hombre que llega preparado siente determinación. No es el invierno lo que cambia, sino el espíritu con el que se enfrenta. Así como los antiguos hogares se llenaban de provisiones antes de los meses difíciles, el hombre debe llenar su mente de ideas que fortalezcan su carácter. Estas ideas deben repetirse con firmeza, pues la repetición es el puente entre el pensamiento y la acción. Cada afirmación de propósito añade calor al espíritu. Cada pensamiento de disciplina añade fuerza a la voluntad. Cada imagen de logro añade dirección al camino. Puede servir repetir: mi preparación es mi seguridad. Ningún viento me toma por sorpresa porque he fortalecido mi espíritu. Mis acciones de hoy son el abrigo que me protegerá mañana. Lo que ordeno en mi pensamiento, lo ordeno en mi destino. Cuando un hombre vive estas afirmaciones, no depende ya de condiciones externas. Camina con la tranquilidad del granjero que sabe que tiene leña suficiente para todo el invierno, pues su mente está colmada de pensamientos que lo sostendrán cuando otros se sientan debilitados. El arte de la preparación también consiste en dominar la previsión. La previsión es la facultad de ver el futuro con los ojos del deber presente. No se trata de adivinar acontecimientos, sino de comprender que toda acción de hoy contiene dentro de sí los frutos de mañana. El hombre que actúa con previsión no deja cabos sueltos, no aplaza lo que sabe que debe realizar, no entrega su destino a la inercia. Sabe que cada acción bien ejecutada es una semilla que la vida recompensará. Cuando el hombre vive de este modo, la llegada del invierno no lo encuentra temblando, sino erguido. La vida entonces parece respetarlo. El frío no lo amedrenta porque su espíritu lleva calor. Las dificultades no lo detienen porque su voluntad lleva orden. Los imprevistos no lo doblegan porque su mente lleva previsión. Lo que a otros destruye, a él lo fortalece. Así como una casa con cimientos sólidos resiste la tormenta, el hombre preparado resiste la adversidad, no porque sea más fuerte físicamente, sino porque ha organizado su espíritu con el mismo cuidado con el que un constructor organiza sus planos. Cada hábito firme es una columna, cada pensamiento correcto es un ladrillo, cada acto disciplinado es un refuerzo. El hombre preparado vive en un edificio interior capaz de soportar cualquier invierno. Debe hacerse hincapié en que la preparación no se improvisa. Es el fruto de días, semanas y meses de esfuerzo silencioso. Nadie aplaude al hombre que se prepara, porque la preparación se realiza lejos de los ojos del público. Pero cuando llega el invierno, la diferencia entre el preparado y el improvisador se vuelve imposible de ocultar. La vida no premia al que desea, premia al que se adelanta. El hombre que hoy decide prepararse antes de 1900 que el frío llegue está construyendo su libertad futura. Está levantando un muro contra la incertidumbre y un puente hacia la seguridad. Está tomando control de su destino incluso antes de que el destino exija su respuesta. Está demostrando que no es un juguete de las estaciones, sino un arquitecto de su carácter. El invierno llegará como siempre ha llegado, y cuando lo haga, revelará quién se preparó y quién pospuso lo inevitable. Pero aquel que ha fortalecido su hogar interior, que ha organizado su pensamiento, que ha corregido sus hábitos, que ha afirmado su propósito y que ha sembrado disciplina, descubrirá con sorpresa que el invierno no vino a derrotarlo, sino a confirmar la obra que construyó. Ese hombre caminará por la vida con la misma tranquilidad que el navegante experto antes de enfrentar el mar, porque sabe que su preparación es su timón, su orden es su brújula y su propósito es su puerto. Y cuando la tormenta pase, será evidente que la gran diferencia entre él y los demás no fue la estación que enfrentaron, sino la preparación que uno eligió y el otro evitó. La disciplina es la gran ley silenciosa que gobierna toda construcción duradera.
Ningún puente se sostiene sin vigas firmes. Ninguna embarcación se mantiene en pie sin cuadernas resistentes. Ningún hombre alcanza grandeza sin someterse al dominio de sí mismo. El invierno revela esta verdad con dureza. Allí donde falta disciplina, el espíritu se quiebra como una rama seca. Allí donde la disciplina está presente, la tormenta puede rugir sin poder derribarlo. He observado que muchos hombres desean resultados nobles sin abrazar la disciplina que esos resultados exigen. Buscan triunfos sin esfuerzo constante. Buscan reconocimiento sin obediencia al deber. Buscan fortaleza sin la práctica diaria que la crea. Pero la vida no concede tales excepciones. La libertad interna solo se otorga al hombre que se gobierna primero a sí mismo. Y ese gobierno se llama disciplina. La disciplina no es castigo, sino herramienta. No es grillete, sino llave. No es sacrificio vacío, sino inversión en el carácter. Así como el herrero golpea una y otra vez el metal para darle forma y dureza, el hombre debe golpear sus pensamientos, sus hábitos y sus deseos con el martillo firme de la disciplina. Cada golpe es un acto de voluntad. Cada golpe elimina una debilidad. Cada golpe acerca al hombre a la versión más fuerte de sí mismo. El hombre indisciplinado vive entregado al azar. Sus días carecen de orden, su energía se dispersa, su voluntad se debilita, su carácter se vuelve quebradizo. Cuando el invierno lo enfrenta, no posee estructura interna para resistir. No es el frío lo que lo derrota, sino la falta de preparación moral para soportarlo. El viento derriba más rápido a quien no tiene raíces, y la vida derriba más rápido a quien no tiene disciplina. La disciplina, en cambio, transforma el espíritu, endurece la voluntad, afila el pensamiento, corrige la conducta y eleva la dignidad del hombre. Un hombre disciplinado se reconoce aún sin palabras. Su mirada no fluctúa, sus decisiones no tiemblan, sus actos no se retrasan. Camina con el paso del deber, no con el impulso del capricho. Se levanta cuando debe levantarse, trabaja cuando debe trabajar, avanza cuando debe avanzar. Y al hacerlo, inspira a otros sin proponérselo. He visto que la disciplina diaria vale más que 100 promesas grandiosas. El hombre que declara grandes propósitos pero no actúa con disciplina, no ha comprendido aún la diferencia entre desear y construir. La disciplina es la mano que convierte el deseo en hecho. Muchos desean, pocos construyen. Muchos sueñan, pocos se levantan antes del alba para dar forma al sueño. Muchos hablan del futuro, pocos organizan su presente con la precisión necesaria para conquistarlo. La disciplina también es un escudo. Protege al hombre de sus propias debilidades, esos vientos internos que buscan desviarlo de su propósito. El hombre disciplinado no se deja arrastrar por el cansancio, la demora o la distracción. Ha entrenado su espíritu para obedecer a la razón antes que al impulso. Y esa obediencia le da una fuerza que quienes lo observan suelen confundir con talento, sin comprender que es fruto de repetición constante. La vida está llena de ejemplos de disciplina extraordinaria. Ulysses Grant avanzaba aún cuando sus hombres dudaban, no porque fuera más fuerte que ellos, sino porque su disciplina era más firme. Booker T. Washington se levantaba antes de que la luz tocara los campos para estudiar y enseñar. Su disciplina le permitió transformar miles de vidas. George Westinghouse sostuvo su visión en medio de críticas feroces, porque su disciplina no le permitió abandonar un camino que sabía correcto. Cada uno de ellos demostró que la disciplina hace posible lo que el entusiasmo no puede sostener. La disciplina también eleva la percepción que otros tienen del hombre. El indisciplinado inspira desconfianza, pues su palabra cambia según su estado de ánimo. El disciplinado inspira respeto, porque su palabra pesa más que la ocasión. La familia siente esta diferencia como siente el calor o el frío en una habitación. Cuando un hombre disciplinado habla, sus hijos escuchan no por temor, sino porque perciben que su ejemplo legitima cada una de sus palabras.
Su hogar se fortalece porque él se gobierna. Debe repetirse que la disciplina no se forma en un solo día. Es un ejercicio continuo. Es el acto de levantarse cuando la mente pide descanso. Es la decisión de cumplir el deber aunque la comodidad sugiera lo contrario. Es la renuncia a la excusa que promete alivio, pero roba dignidad. Es la batalla diaria donde la victoria se obtiene golpe a golpe, hábito a hábito, minuto a minuto. Quien gana esta batalla se vuelve invencible ante cualquier estación. Muchos hombres buscan motivación para actuar, ignorando que la motivación es voluble como el clima. La disciplina, en cambio, es permanente. La motivación enciende una chispa. La disciplina mantiene el fuego. La motivación puede iniciar un camino. La disciplina lo completa. La motivación es emoción. La disciplina es carácter. El hombre que depende de la motivación será fuerte un día y débil al siguiente. El hombre disciplinado será firme todos los días, porque ha elegido gobernarse en lugar de depender de impulsos cambiantes. Hay una verdad profunda en la disciplina que pocos entienden. Cada acto disciplinado fortalece la voluntad del hombre para futuros desafíos. La voluntad es como un músculo, y cada obediencia al deber la engrandece. Cuando el hombre actúa con disciplina hoy, se prepara para ser más disciplinado mañana. Y cuando la disciplina se convierte en hábito, la vida deja de presentarle montañas imposibles, porque él mismo se ha convertido en una montaña. El invierno exige disciplina. Exige el tipo de obediencia interna que no cede ante la tentación de postergar. Exige que el hombre mantenga firme su paso cuando otros buscan refugio en la excusa. Exige constancia cuando la energía parece debilitarse. Pero la disciplina transfiere al hombre una fuerza que ninguna estación puede quebrar. Y esa fuerza es la razón por la cual algunos avanzan cuando otros retroceden. La disciplina también enseña al hombre a respetarse a sí mismo. Quien no cumple su palabra interna pierde autoridad ante su propio espíritu. Cada promesa rota disminuye la confianza en su capacidad para dirigir su vida. Pero cada promesa cumplida, por pequeña que sea, fortalece su dignidad. El hombre disciplinado se vuelve digno de sí mismo porque aprende a obedecer su propia ley. Debe repetirse algo esencial. La disciplina es un acto de libertad, no de castigo. El indisciplinado es un esclavo de sus impulsos. El disciplinado es un hombre libre. Quien se gobierna es dueño de su destino. Quien no se gobierna será gobernado por las circunstancias. La disciplina es el precio de la libertad interior, y es un precio que todo hombre debe pagar si desea grandeza. Que estas afirmaciones acompañen al oyente como herramientas de fortalecimiento. Mi voluntad es más fuerte que mi inclinación al descanso. Mi disciplina me protege cuando la duda me llama. Obedezco a mi propósito incluso cuando mi cuerpo desea lo contrario. Mi carácter se forma con cada acto disciplinado que realizo. El espíritu humano se eleva cuando se somete a la ley de la disciplina. Y cuando el hombre adopta esta ley como guía diaria, los inviernos pierden su poder atemorizante. Porque el viento puede ser duro, pero no puede quebrar aquello que ha sido forjado con fuego interior. La disciplina es escudo porque protege. Es martillo porque da forma. Es cimiento porque sostiene. Es faro porque guía. Y es corona porque distingue al hombre que ha vencido primero a su peor enemigo, su propia pereza. Cuando el invierno se acerca, la disciplina se vuelve la mejor aliada del hombre. Con ella avanza, con ella resiste, con ella se construye. Y cuando la tormenta pase, el hombre disciplinado se encontrará más fuerte de lo que era antes del frío. Porque la disciplina no solo ayuda a enfrentar el invierno, transforma al hombre en alguien que ya no teme ninguna estación. La vida siempre concede al hombre un instante decisivo en el que su destino queda sellado para bien o para mal. Ese instante
No llega acompañado de música ni de aplausos. Llega en silencio, como llega el amanecer. Es un momento en que el hombre debe pronunciar un decreto interno que solo él puede escuchar. Ese decreto se llama decisión. Una sola decisión puede elevar al hombre por encima de su historia pasada, así como una sola demora puede arrebatarle años de avance. En mis estudios entre hombres de éxito y entre aquellos que nunca lograron nada digno de recordar, encontré una diferencia tan marcada que jamás la olvidé. Los hombres de éxito decidían con rapidez y cambiaban sus decisiones con lentitud. Los fracasados decidían con lentitud y cambiaban sus decisiones con rapidez. La indecisión es la sombra que acompaña al fracaso. La decisión es la luz que acompaña a la victoria. El hombre que duda demasiado se convierte en juguete del tiempo. El hombre que decide gobierna al tiempo. La indecisión es una enfermedad silenciosa que destruye la voluntad. Cada vez que un hombre aplaza un acto que sabe necesario, pierde una porción de su dignidad. La duda roba energía, debilita el pensamiento, enfría el espíritu. El invierno castiga con dureza a los indecisos, pues ellos no se atreven a dar el paso que podría protegerlos. Tiemblan ante las alternativas, temen equivocarse, posponen lo inevitable, y cuando desean actuar, ya es tarde. El frío no espera a quienes no se deciden. La decisión, en cambio, es un acto de poder. No surge del capricho, sino de la claridad interna. Un hombre decidido no necesita aprobación externa, ni garantía de éxito inmediato, ni señales perfectas. Sabe que la decisión firme abre caminos que jamás se abrirían ante un espíritu vacilante. Cada vez que un hombre decide con convicción, moldea su destino como el escultor moldea la piedra. Una decisión es un golpe que define la forma del futuro. He visto vidas transformarse completamente por decisiones que parecían pequeñas al principio. Un hombre decide levantarse una hora antes, y esa hora cambia su año. Otro decide dejar un hábito que lo debilitaba, y esa renuncia le permite iniciar una obra que antes le parecía imposible. Otro decide estudiar un tema, y ese estudio abre puertas que antes estaban selladas. Ninguna de estas decisiones parecía extraordinaria cuando se tomaron, pero todas produjeron resultados extraordinarios. La historia está llena de decisiones heroicas. George Washington decidió cruzar un río helado en una noche oscura, cuando muchos de sus hombres deseaban abandonar la causa. Esa decisión cambió el curso de una nación. Harriet Tubman decidió regresar una y otra vez a territorios llenos de peligro para guiar a otros hacia la libertad. Esa decisión convirtió su nombre en símbolo de coraje. Andrew Carnegie decidió aprender de cada hombre que conoció, tomando del obrero la lección del esfuerzo y del empresario la lección de la visión. Esa decisión abrió el camino hacia su futuro. La decisión no es un impulso pasajero, es un pacto que el hombre firma con su conciencia. Cuando un hombre decide, se compromete a actuar con firmeza aun cuando la emoción inicial se desvanezca. Por eso la decisión revela el carácter. El indeciso no puede sostener un pacto consigo mismo. El decidido lo sostiene aunque la adversidad se presente. La decisión es el sello de un espíritu disciplinado. Muchos confunden la decisión con el deseo. Un deseo es una idea que agrada. Una decisión es una idea que obliga. El deseo busca comodidad. La decisión exige sacrificio. El deseo se desvanece cuando aparecen los obstáculos. La decisión se fortalece al enfrentarlos. El que desea sueña. El que decide actúa. Y la vida responde únicamente a los actos, no a los sueños sin acción. Debe entenderse que la indecisión tiene una raíz, el miedo. El hombre teme tomar una decisión porque teme equivocarse, pero no comprende que la falta de decisión es, en sí misma, el peor error. Las oportunidades huyen de quienes no se atreven a tomarlas. Las puertas se cierran ante quienes esperan demasiado. La vida tiene respeto por el hombre que decide,
porque la decisión es señal de un espíritu gobernado por la voluntad y no por el temor. La decisión también transforma la manera en que los demás perciben al hombre. Nadie confía en un indeciso. Sus palabras pierden peso, su presencia pierde firmeza, su conducta se vuelve incierta. En cambio, el hombre decidido inspira respeto aún antes de demostrar resultados. Su firmeza respira autoridad. Sus pasos revelan dirección. Su voz transmite claridad. Las personas gravitan naturalmente hacia quien sabe lo que quiere y hacia quien no se deja desviar. Incluso el hogar siente la diferencia. La familia se inquieta ante un hombre indeciso. Saben que la duda lo arrastra y que su espíritu no es refugio seguro en tiempos difíciles. Pero cuando un hombre decide con firmeza, su familia siente la tranquilidad que solo da un guía seguro. Los hijos observan en él una figura estable. La pareja siente un apoyo firme. El hogar entero se fortalece porque la decisión crea una atmósfera que protege y ordena la vida interior. Debe saberse que la decisión puede tomarse aun cuando el camino sea incierto. Ningún gran logro comenzó con certeza absoluta. Los pioneros que abrieron rutas no tenían mapas completos, tenían decisiones fuertes. Los inventores que cambiaron al mundo no tenían garantías, tenían determinación. Los líderes que transformaron a sus pueblos no esperaron señales perfectas. Confiaron en la fuerza de su propósito. La decisión precede a la claridad, no surge de ella. El hombre que espera a que todo sea perfecto para decidir jamás decidirá. El invierno no espera a que el hombre se sienta listo. Por eso la decisión debe adelantarse al clima. Y cuando se adelanta, crea un viento nuevo, un viento interno que guía la conducta y que confiere al hombre una fuerza que jamás hubiera imaginado. Una decisión verdadera tiene tres elementos. Primero, la claridad del propósito. Segundo, la renuncia a la duda. Tercero, la acción inmediata. Si falta alguno de los tres, la decisión no está completa. La claridad sin renuncia produce deseo. La renuncia sin acción produce frustración. La acción sin propósito produce desgaste. Solo la unión de los tres elementos crea una decisión digna de sostenerse. La decisión también tiene un efecto misterioso. Cuando un hombre decide con absoluta firmeza, las circunstancias comienzan a reorganizarse alrededor de esa decisión. Personas que antes permanecían indiferentes se acercan. Puertas que parecían cerradas se entreabren. Oportunidades que dormían despiertan. No es magia ni casualidad. Es la ley de la vida, respondiendo a un espíritu gobernado. He visto a hombres que parecían sin rumbo encontrar su camino en cuestión de días después de tomar una decisión firme. No cambiaron las circunstancias, cambió su postura ante ellas. No cambiaron las estaciones, cambió la dirección de su pensamiento. No cambió el mundo, cambió su voluntad. Y esa voluntad, una vez alineada con un propósito claro, los llevó a emprender acciones que antes les parecían imposibles. Debe advertirse que tomar una decisión no significa no sentir temor, significa no obedecerlo. El hombre decidido también siente miedo, pero lo somete a la autoridad de su propósito. El indeciso, en cambio, obedece al miedo como a un amo tirano. Nadie puede librarse de sentir temor, pero cualquiera puede decidir no inclinarse ante él. Que estas afirmaciones acompañen a quien escucha esta enseñanza. Mi decisión gobierna mis actos, y mis actos construyen mi destino. La duda retrocede ante la firmeza de mi voluntad. No pospongo aquello que sé que debo realizar. Mi vida avanza porque yo decido avanzar. Cuando el hombre internaliza estas sentencias, su mente comienza a tomar una postura diferente. Se vuelve más clara, más firme, más obediente al propósito. La indecisión pierde terreno, el miedo pierde dominio, la duda pierde voz, y el invierno deja de ser amenaza para convertirse en escenario de crecimiento. El invierno premia a los decididos, premia al hombre que decreta su identidad antes de que las circunstancias intenten imponérsela, premia al que declara:
Seré firme cuando otros vacilen. Premia al que toma postura y la sostiene aun cuando todo parezca oscurecerse. Premia al que decide ser ejemplo para su familia. Premia al que decide construir hábitos fuertes. Premia al que decide mantener la mente clara y el espíritu elevado. Porque la decisión no solo dirige la acción, dirige la identidad. Cuando un hombre decide quién será, las estaciones dejan de definirlo. Su carácter se convierte en una luz que no puede apagarse. Su voluntad se convierte en un muro que no puede derribarse. Su espíritu se convierte en una fuerza que no puede desviarse. Y cuando la primavera llegue, será evidente que todo comenzó con una sola decisión. No existe fuerza más admirable en el carácter humano que la persistencia. No es brillante como el ingenio, ni ruidosa como la emoción, ni rápida como el entusiasmo pasajero. Pero es más poderosa que todas ellas, pues sostiene al hombre cuando todo lo demás ha fallado. La persistencia es la voluntad hecha acción continua. Es el paso firme que el hombre da aun cuando el viento sopla en su contra. Es la huella que queda en la nieve cuando todos han dejado de avanzar. He aprendido, tras muchos años observando a miles de hombres, que el éxito no pertenece al más talentoso, ni al más ingenioso, ni al más afortunado. Pertenece al hombre que se niega a detenerse. El talento puede cansarse, la inspiración puede enfriarse, la oportunidad puede demorarse, pero la persistencia actúa como una llama interna que no declina. Quien persiste se convierte en dueño del tiempo, pues tarde o temprano el tiempo se rinde ante él. La persistencia no es un acto impulsivo, es un hábito deliberado. Es la decisión que el hombre toma cada día de continuar su marcha aunque el progreso parezca lento. Muchos desean avanzar cuando el sol brilla y la energía abunda, pero pocos avanzan cuando el frío cala y la fuerza se debilita. Es en esos días donde la persistencia revela la verdadera medida del hombre. Allí donde otros abandonan, el persistente da un paso más. El invierno, más que cualquier otra estación, es el escenario donde la persistencia adquiere su gloria. Cada paso sobre la nieve exige esfuerzo, y cada paso deja una huella que demuestra que la voluntad sigue viva. El hombre persistente no espera a que la nieve se derrita para caminar. Camina aunque sus pies se hundan. Sabe que cada avance, por pequeño que sea, lo acerca a la cima. Y entiende que la cima solo pertenece a quienes aceptan el cansancio como parte del viaje. La historia está adornada con ejemplos de persistencia tan extraordinaria que hoy parecen relatos imposibles. Edison soportó miles de intentos fallidos sin permitir que la frustración enfriara su espíritu. No veía fracasos, veía pasos necesarios. Por eso el mundo conoce su nombre. El coronel Sanders caminó de puerta en puerta ofreciendo su receta, mientras cientos de personas la rechazaban. Persistió hasta que uno aceptó. Ese uno cambió su historia. Los hermanos Wright cayeron una y otra vez al intentar volar, pero cada caída los acercó a un logro que transformó a la humanidad. Ninguno de estos hombres habría alcanzado su destino si hubieran cedido en el punto donde la mayoría se detiene, cuando las dificultades parecen interminables. Allí es donde la persistencia muestra su grandeza. La persistencia dice, avanza un paso más. Y ese paso, ese pequeño acto de voluntad, ha sido a menudo el que divide al hombre común del hombre extraordinario. Muchos se preguntan cómo desarrollar esta cualidad tan escasa. La respuesta es simple, aunque no cómoda. La persistencia se forma a través del hábito diario de no ceder ante la primera dificultad. Cada vez que el hombre se obliga a continuar cuando su ánimo quiere abandonar, fortalece su espíritu. Cada vez que cumple una tarea, aunque su cuerpo desee descanso, afianza su carácter. La persistencia es una acumulación de pequeñas victorias internas que cuando se suman, crean una voluntad indestructible. Debe comprenderse que la persistencia no depende del ánimo. El ánimo es voluble como el clima. Hay días donde el hombre se siente fuerte y días donde se siente débil.
Pero la persistencia no obedece a esos cambios. Obedece únicamente a la decisión profunda de cumplir el deber. Así como el soldado marcha aunque la lluvia golpee su rostro, el persistente avanza aunque su emoción no lo acompañe. Por eso digo que la persistencia es la virtud de los hombres que han decidido que su propósito es más importante que su comodidad. Quien persiste no negocia con la pereza, no escucha los susurros de la duda, no se rinde ante la fatiga. Su paso puede ser lento, pero nunca se detiene. Y ese simple hecho garantiza que llegará donde otros jamás llegaron. He visto cómo la persistencia transforma la percepción que otros tienen del hombre. El persistente inspira confianza porque demuestra seriedad. Cuando dice que hará algo, lo hace. Y cuando encuentra obstáculos, no propone excusas, sino soluciones. Su carácter transmite una firmeza que no puede fingirse. La gente confía en él porque su conducta demuestra que no abandona tareas ni compromisos. Tal firmeza lo convierte en líder aún sin proponérselo. En el hogar también se aprecia la diferencia. Una familia guiada por un hombre persistente siente seguridad. Saben que, aunque la vida se torne difícil, él no se quebrará. Sus hijos ven en él un ejemplo de conducta que jamás olvidarán. Aprenden, por observación, que la derrota no es final mientras el hombre decida levantarse. La persistencia de un padre puede sembrar en sus hijos una fuerza que los acompañará toda la vida. Debe advertirse, sin embargo, que la persistencia sin propósito es desgaste. No se trata de repetir esfuerzos sin dirección, sino de dedicar la energía a un objetivo digno. La persistencia es virtud solo cuando sirve a un propósito claro. El hombre que avanza sin saber hacia dónde va no está persistiendo, está vagando. Y ningún vagabundeo conduce a la grandeza. Por eso es indispensable unir la persistencia a un fin definido. La persistencia también exige una virtud asociada, la paciencia. No la paciencia pasiva que espera sin acción, sino la paciencia activa que trabaja sin desesperarse por resultados inmediatos. El hombre persistente sabe que la vida recompensa la siembra a su debido tiempo. No exige cosecha antes de haber sembrado. No cuestiona el ritmo de la naturaleza. Simplemente actúa, confía y continúa. Esa actitud lo libera de la ansiedad y le concede una serenidad que otros envidian. La persistencia revela su poder especialmente cuando todo parece conspirar contra el hombre. Es fácil persistir cuando la tierra es fértil, cuando el clima es favorable, cuando el camino es llano. Pero la verdadera persistencia aparece cuando la tierra es dura, cuando el clima amenaza, cuando el camino se eleva. Ese es el momento donde el espíritu demuestra su grandeza. El hombre que persiste en esas condiciones se convierte en dueño de sí mismo. Debe recordarse que la persistencia también fortalece la autoestima del hombre. Cada vez que cumple una tarea que parecía difícil, su respeto por sí mismo aumenta. Cada vez que decide avanzar cuando la duda lo invita a detenerse, su confianza crece. Cada vez que vence un obstáculo, su espíritu se eleva. La persistencia construye un círculo virtuoso. El hombre persiste, avanza, se fortalece, y esa fortaleza le permite persistir aún más. Es útil repetir afirmaciones que refuercen este estado interior, tales como: mi voluntad avanza aunque mis fuerzas disminuyan. Cada paso que doy abre un nuevo camino. Mi destino obedece a mi persistencia. No cedo terreno, lo conquisto. Estas frases, grabadas en la mente por repetición constante, se convierten en impulsos que sostienen al hombre cuando su ánimo flaquea. La mente, una vez dirigida, sigue el rumbo dominante. Si el hombre alimenta pensamientos persistentes, su conducta inevitablemente reflejará esa dirección. Quien desee medir la persistencia de un hombre, solo debe observar su conducta cuando el progreso se vuelve lento. Los hombres comunes abandonan cuando la recompensa no llega pronto. Los grandes perseveran aun cuando el mundo parece no notar sus esfuerzos.
La persistencia no necesita aplausos, se alimenta de propósito. Esta diferencia separa al mediocre del extraordinario. La persistencia también tiene un efecto sorprendente. Crea oportunidades que antes no existían. Muchas puertas se abren no porque fueran fáciles de abrir, sino porque el hombre insistió lo suficiente para que se dieran. La vida respeta al hombre que se niega a retirarse. Y aunque al principio parezca que las circunstancias se oponen, llega un momento en que la persistencia rompe la resistencia del destino y lo obliga a rendirse. Nada puede detener a un hombre que persiste, ni el frío, ni la falta de recursos, ni el cansancio, ni la duda externa. Mientras su voluntad permanezca encendida, encontrará manera de avanzar. Podrá caer, pero no permanecerá en el suelo. Podrá tropezar, pero no perderá el rumbo. Podrá detenerse un instante, pero jamás se retirará. Porque la persistencia no es solo una acción, es una identidad. Y esa identidad se forma dejando huellas en la nieve día tras día. Un paso hoy, otro mañana, otro al siguiente. Ninguno de ellos espectacular, pero todos necesarios. Cuando el hombre mira atrás después de meses de persistencia, descubre un sendero claro que él mismo construyó, huella por huella. Y ese sendero lo lleva inevitablemente hacia el logro. Por eso digo que la persistencia es la virtud que corona a los hombres que se niegan a vivir en la mediocridad. La persistencia convierte el invierno en terreno de entrenamiento, no en amenaza. Convierte la falta de apoyo externo en oportunidad de fortalecer la voluntad interna. Convierte la lentitud del progreso en confirmación de que el carácter está madurando. Convierte el cansancio en recordatorio de que el hombre está avanzando. El invierno respeta al hombre persistente, porque el invierno, como toda prueba, no busca destruirlo, sino revelar qué tan lejos está dispuesto a llegar. Y el hombre persistente responde con pasos firmes, dejando claro que no es el frío lo que decide su destino, sino su voluntad. Cuando la primavera llegue, será evidente que los frutos del hombre persistente no nacieron de la suerte, sino del coraje de no detenerse. Cuando el invierno termina, no solo cambia la estación, cambia el hombre que tuvo la valentía de atravesarlo sin retroceder. La primavera no es únicamente un fenómeno de la naturaleza, es un espejo que revela la transformación silenciosa que la disciplina, la decisión y la persistencia han construido en la profundidad del alma. Ningún hombre que ha luchado con firmeza durante los meses difíciles emerge siendo el mismo. Algo en su espíritu se fortalece, algo en su mente se aclara, algo en su carácter se eleva. Muchos creen que la primavera trae consigo la renovación, pero es el invierno el que la hace posible. Sin el frío que exige esfuerzo, sin la oscuridad que exige claridad, sin la incertidumbre que exige valentía, ningún hombre desarrolla las cualidades que lo convierten en un ser superior. La primavera es simplemente la revelación pública de un trabajo que se realizó en secreto. Lo que otros ven en esta estación es solo el resultado. Lo que el hombre vivió en invierno fue la causa. Un hombre renovado no se reconoce por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de dominio propio. Su conducta no es impulsada por el clima, sino por su propósito. Su ánimo no fluctúa con los días, sino que permanece firme con el deber. Sus palabras tienen un peso que antes no tenían, porque ahora provienen de un espíritu que aprendió a gobernarse. Su presencia inspira confianza, no por lo que dice, sino por lo que se ha convertido. He observado que el mundo percibe la transformación del hombre antes de que él mismo la reconozca. Sus compañeros notan un cambio en su modo de hablar, en su manera de actuar, en la firmeza con la que toma decisiones. Su familia percibe serenidad donde antes había tensión. Sus hijos ven autoridad donde antes había duda. Su pareja siente apoyo donde antes había incertidumbre. No se lo dice el hombre, lo dice su carácter. Esta renovación no es obra del azar, es fruto de días silenciosos donde el hombre obedeció a su deber aun cuando nadie lo observaba. Es fruto de pensamientos dirigidos, de hábitos firmes,
de decisiones repetidas. Es fruto de noches donde, en lugar de ceder al cansancio, fortaleció su mente. Es fruto de mañanas donde, en lugar de buscar atajos, eligió el camino correcto. La primavera revela la disciplina que el invierno selló. Un hombre renovado entiende que la grandeza no nace de un instante, sino de la continuidad del esfuerzo. Comprende que su identidad no está definida por los errores de su pasado, sino por la dirección que eligió tomar, y sabe que cada invierno futuro lo encontrará más fuerte que el anterior, porque ya no teme a las pruebas. Las recibe como señales de crecimiento. La renovación también se manifiesta en la claridad mental. Aquello que antes parecía confuso ahora se vuelve nítido. Las prioridades se organizan, las decisiones se toman sin titubeos. La mente obedece porque ha sido entrenada. El hombre renovado no es esclavo de pensamientos débiles, es maestro de sus ideas. Y esa maestría se traduce en oportunidades que antes pasaban desapercibidas. El espíritu también se transforma. Quien enfrentó el invierno con propósito descubre dentro de sí una fortaleza inesperada. Es la fortaleza que nace de haber resistido cuando la tentación de rendirse era grande. Es la fortaleza que se obtiene al levantarse después de una caída. Es la fortaleza que surge cuando la voluntad vence al temor. Esa fortaleza no es visible como un músculo físico, pero es más poderosa que cualquier fuerza corporal. La primavera también trae consigo una nueva relación del hombre con su propósito. El propósito ya no es un pensamiento abstracto, sino una llama que guía cada acto. El hombre renovado no se desvía fácilmente, porque sabe el precio que tuvo que pagar para encontrar claridad. Está dispuesto a mantener la ruta, aunque otros cambien la suya. Su propósito se ha convertido en la brújula interna que dirige sus decisiones sin vacilación. He visto a hombres que, tras su renovación, emprenden obras que antes parecían imposibles. No porque la oportunidad hubiera cambiado, sino porque ellos cambiaron. La oportunidad siempre estuvo allí, esperando a un hombre que pudiera verla con ojos disciplinados. La diferencia entre el que la ve y el que no la ve está en la calidad de su espíritu. El espíritu renovado detecta posibilidades donde el espíritu débil solo ve obstáculos. Esta renovación no es solo personal, es también moral. Un hombre que enfrentó su propio invierno comprende la importancia de actuar con rectitud. Sabe que la disciplina que lo fortaleció exige honestidad consigo mismo. No se engaña, no se justifica, no se esconde en excusas. La renovación moral es la prueba más grande de la madurez. El hombre renovado actúa con integridad aun cuando nadie lo observa, porque sabe que su carácter es su mejor aliado. También ocurre algo notable. El hombre renovado desarrolla una serenidad que otros no comprenden. No se altera con facilidad, no se perturba ante pequeñas dificultades, no pierde la calma cuando surgen contratiempos. Esta serenidad proviene de haber enfrentado tormentas internas más fuertes que cualquier contratiempo externo. El que ha vencido en su interior, vence sin esfuerzo en el exterior. La primavera también muestra la diferencia entre quienes vivieron el invierno con propósito y quienes lo vivieron con queja. El hombre que se queja se presenta a la nueva estación debilitado, desordenado, sin dirección. El hombre que trabajó su carácter durante el frío se presenta fortalecido, claro, preparado. De un mismo invierno nacen dos primaveras distintas, una para el que se rindió y otra para el que perseveró. Debe destacarse que la renovación transforma incluso la forma en que el hombre camina por el mundo. Su paso es más seguro, no por orgullo, sino por convicción. Su voz se vuelve más serena, no por indiferencia, sino por claridad. Sus decisiones son más rápidas, no por impulsividad, sino porque su mente está ordenada. Su presencia inspira respeto, no por autoridad impuesta, sino por la fortaleza que emana de su espíritu. Esta transformación también cambia el entorno del hombre. Los compañeros de trabajo muestran más confianza en él.
Las oportunidades lo buscan, porque la vida reconoce la fortaleza interna como un imán del progreso. La familia encuentra en él un sostén moral que antes no estaba presente. Incluso sus desafíos cambian. Ya no enfrenta los de un espíritu débil, sino los de un hombre fuerte que está listo para obras mayores. El hombre renovado también adquiere una visión amplia de su vida. No se preocupa por días ni semanas. Piensa en años y décadas. Comprende que el carácter que ha formado será la herramienta que le permitirá sostener el éxito durante toda su vida. No se apresura, no se desespera, no busca gratificación inmediata. Sabe que la primavera actual es solo el comienzo de un ciclo mayor que lo acompañará el resto de sus días. Por eso, este hombre comprende que su verdadera obra no es solo construir para sí, sino para quienes lo observan. Su familia lo imita, sus hijos lo estudian, sus amigos se inspiran en él. El hombre renovado se convierte en un faro moral. No necesita pronunciar discursos, porque su vida se convierte en testimonio. La disciplina que aprendió durante el invierno ahora sirve para guiar a otros. Debe comprenderse también que esta renovación no es definitiva. Cada nueva primavera prepara al hombre para un nuevo invierno, y cada invierno se convierte en una oportunidad de crecimiento aún mayor que la anterior. La renovación es un ciclo que se repite, un movimiento ascendente que eleva al hombre etapa tras etapa. No existe límite para el crecimiento de quien ha adoptado esta ley. Que estas afirmaciones sirvan como sello final para el hombre que desea vivir esta renovación. La primavera encontrará un hombre más fuerte del que el invierno recibió. Mi renovación es fruto de mi voluntad. Mi carácter es mi mayor riqueza. La vida me prueba para elevarme. El hombre que repite estas palabras no está recitando frases vacías. Está declarando la ley que gobernará su existencia. Está afirmando que su vida no será producto del azar, sino de su determinación. Está anunciando que ningún invierno podrá detenerlo y que cada primavera será testimonio de su disciplina. Cuando la primavera llegue, el hombre renovado mirará hacia atrás y comprenderá que el frío no fue enemigo, sino maestro, que la oscuridad no fue amenaza, sino guía, que la dificultad no fue castigo, sino herramienta, y comprenderá que su destino cambió no por lo que el invierno hizo con él, sino por lo que él decidió hacer durante el invierno. Así termina la transformación. El hombre que temía al frío se convierte en el hombre que lo desafía. El que antes posponía, ahora actúa. El que dudaba, ahora decide. El que caía, ahora se levanta. El que seguía, ahora guía. Y cuando la primavera ilumine su rostro, el mundo entero sabrá que está frente a un hombre nuevo,